El título de mi mensaje se llama Crecer duele. Crecer duele, pero vale la pena. No somos masoquistas ni queremos tampoco que nos golpeen, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos que hablar de la necesidad que como cristianos tenemos de crecer, y los costos, los obstáculos, las cosas que surgen, que nos llegan a doler en nuestro corazón. Como personas tenemos que crecer, tenemos que ser esforzados en vencer los obstáculos, aunque nos duelan los procesos, para poder llegar a la madurez que Cristo quiere que lleguemos. Y para entender ese mensaje, antes de darles el versículo clave, quiero hablarles rápidamente de nuestra historia. Como padres, pues cuando nació nuestro hijo primogénito Efraín, ya casi crecieron juntos. Primero vino Efraín, teníamos 2 años y medio de casados, y luego llegó Vanessa con muy poca diferencia, y luego ya tardamos 7 años para tener a Gadiel. Pero en una etapa de sus vidas, nosotros siendo padres novatos, pues no entendíamos muchas cosas y tuvimos que aprender. Pero llegó un momento donde Efraín primeramente empezamos a ver que se quejaba mucho en las tardes, principalmente de dolores en los músculos, en las rodillas, en los pies, en los brazos, y en una parte de su vida lo estuvo haciendo constantemente, varios días. Entonces al principio no le hacíamos mucho caso, pero de repente empezamos a tener preocupación, porque no solamente decía que le dolía, pero lloraba en las noches. Y entonces nos poníamos a orar y a pedirle a Dios, pero luego pues dijimos, no, tenemos que llevarlo al médico a ver qué está pasando. Lo llevamos con el doctor Marlon, pues nuestro médico familiar de hace muchos años, y entonces lo revisó y ya le hizo todas las pruebas que un traumatólogo hace para ver cómo están los huesos, los músculos, y ya de repente agarra y nos ve y dice, no se preocupen, solamente está creciendo. Y es que crecer duele. De ahí me vino esta prédica: crecer duele, pero vale la pena. Entonces dijo, no se preocupen, es solamente el desarrollo, el crecimiento que está teniendo. Y todavía recordamos esa parte de la historia porque Vanessa lo repitió, y luego Gadiel lo repitió como a los 6, 7 años, 8 años también. Pero una cosa que quedó en el cuerpo de algunos de ellos fueron estrías en su piel, de un crecimiento acelerado, ¿sí? Un crecimiento acelerado. Entonces vino dolor por causa del crecimiento, pero también dejó una huella, una marca en su cuerpo por el crecimiento acelerado. A lo mejor le faltaron vitaminas, yo no sé qué, pero bueno, los pediatras le llaman a esto dolores de crecimiento, ¿sí? No es ninguna enfermedad, no es ninguna lesión, sino un dolor habitual en los niños que están creciendo. Y en este caso el crecimiento dejó marcas. Y nosotros como cristianos, aprovechando esto, tenemos que aprender a enfrentar los dolores de crecimiento para llegar a la madurez. Mira lo que dice en la versión 60, Efesios 4:13, que es nuestro versículo lema. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La vida en lo natural, a través de este ejemplo que les puse, nos enseña que al nacer vienen cambios continuos, ¿sí? El hecho de la concepción, desde que el esperma entra al óvulo y empieza la vida que Dios da, en ese momento empieza una transformación y unos cambios que no notamos. La mamá no se da cuenta, el papá no se da cuenta. La semana pasada nos dio Lupita, la de la librería, nos dio una sorpresa. Nos dijo, pastores, queremos hablar con ustedes. Yo no sabía nada y le dije, yo ya sé, estás embarazada. Y dice, ¿cómo lo supo? Pero en el momento que viene la vida, hay un movimiento de células que Dios ha creado para que empiece a formarse desde el vientre lo que es un bebé. Y de allí no para.
O sea, el crecimiento siempre va a estar viniendo, va a estar viniendo. Cada segundo que pasa estamos cambiando. De hecho, ahorita mismo en tu cuerpo células muertas se están desprendiendo y células nuevas están surgiendo en nuestro cuerpo. Estamos en constante crecimiento, en constante desarrollo. Y nunca vamos a dejar de hacerlo hasta que ¿qué? Hasta que nos digan: aquí está el hermano Pablito Valdés, muy querido hermano de muchos. Y bueno, hasta que morimos dejamos de crecer, ¿sí? Nunca dejamos de crecer, porque si dejamos de crecer, entonces estamos muertos, ¿sí? Y eso a veces hay cosas que notamos con nuestros ojos en lo natural y a veces no lo notamos. Lo que notamos a veces es no que el hijo está creciendo, sino que ya no le queda la ropa. Ya los pantalones le quedan de brincacharcos, los zapatos, ya los dedos de repente ni te diste cuenta, pero los dedos empezaron a hacer así de los pies, porque el zapato ya no le quedó al muchacho, ¿verdad? Y lo más tremendo es cuando a los hijos crecen de tal manera que pueden usar tu ropa. De repente buscas tu pantalón y ya no está, tu chamarra, tu suéter, tus calcetines y yo no sé qué más, y ya no lo encuentras. ¿Por qué? Porque el muchacho creció. Y entonces nos damos cuenta porque la ropa está quedando pequeña. Así también nosotros en la vida espiritual tenemos que aprender que si somos de Cristo, hemos nacido de nuevo y entonces tenemos que crecer. No podemos estancarnos, y si fuese así debemos, vamos a decir en un sentido sano, obligarnos, ayudarnos mutuamente a crecer. Yo creo que una de las cosas que estoy aprendiendo y necesito aprender más es a ser humilde y reconocer cuando me dicen: no, es que esto tiene que cambiar. Y yo digo: ay caray, no nos gusta, pero debemos aceptar ese dolor y enfrentarlo con la ayuda de Dios para crecer. Entonces vemos que al nacer espiritualmente tiene que venir un crecimiento continuo para que vengan cambios. Un cristiano de muchos años se le tiene que notar que ya tiene muchos años de cristiano, ¿sí? Y lo vemos en el asunto del crecimiento de un bebé. Aquí vemos también que los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos en su crecimiento, pero también sabemos que hay hijos que no tienen padres. Tanto a los niños de la calle, que les decimos niños que no tienen sus padres obligación de ellos, o que de plano no tienen padres, notamos que ellos están desnutridos, su piel se les ve manchada por la falta de alimento, por la anemia que tienen en su cuerpo. También los vemos desaliñados, o sea, pues no se bañan, no se visten, no se peinan, pues no tienen ni dinero y no hay quien los anime a eso, ¿sí? Entonces los padres debemos hacernos cargo de los hijos, y como hijos tenemos que buscar un padre. Si no tenemos un padre espiritual, vale la pena buscar un padre espiritual. Entonces quiero mencionarte en esto de la vida natural como lo que es la vida espiritual. Y vamos a ver 5 cosas rápidamente, ¿sí? El nacimiento, a ver tu dedito aquí. Nacimiento, ¿verdad? Crecimiento, madurez, ¿sí? Multiplicación o reproducción, porque es importante para el cristiano, ¿sí? Y muerte. Digan todos conmigo: muerte, ¿sí? Son 5 cositas que nos van a ayudar. Y lo primero, nacimiento. Te voy a decir una cosa: nacer duele. Tú no te acuerdas, ni yo me acuerdo, pero lloramos, ¿sí o no? ¿Y quién lloró más? La mamá. Nacer duele, pero vale la pena. Y tú recuerdas, mamá, el dolor tan agudo que tuviste cuando vino tu hijo, ¿sí? Yo recuerdo, porque las marcas todavía las tengo aquí en las manos. Siempre estaba agarrando a mi esposa en todos los partos y no le mandé poner uñas porque si no me desgarra. Pero nacer duele. Nacer duele. Y a los que vienen por primera vez acerca del nacimiento espiritual, porque estamos viendo que lo natural nos enseña cosas espirituales. Y si tú vienes aquí por primera vez,
cuando hablamos acerca del nacimiento, Jesús se refirió acerca de nacer de nuevo, y no vamos a leer esos versículos, pero tú puedes leer San Juan 3, y habla de la historia de Nicodemo, un hombre religioso que tenía devoción, que quería cosas de Dios, pero se encontró con Jesús, o más bien fue a buscar a Jesús y le dijo pues qué tenía que hacer para ser cristiano, y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y termina de alguna manera esta enseñanza con el versículo conocido que sabemos todos, o deberíamos de saber, de San Juan 3:16, ¿sí? Que dice: de tal manera amó Dios al mundo, pero dice que dio a su Hijo unigénito, pero dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, si nacemos físicamente, debemos nacer espiritualmente. Y si no has nacido de nuevo y no sabes de qué se trata eso, al final podemos apoyarte, ayudarte para que tú puedas iniciar una búsqueda de Dios, declarando que Él es tu Señor, tu Salvador, que te entregas a Él, que le pides perdón de todos tus pecados, y entonces vienes al nuevo nacimiento, espiritualmente hablando, ¿sí? Nacer del Espíritu. Y eso es muy, muy importante, porque no podemos crecer como cristianos si no hemos nacido del Espíritu. Eso es bien importante. No podemos crecer, no podemos esperar un crecimiento espiritual de una persona que se dice cristiana si no ha nacido de nuevo. Entonces, primeramente tenemos que nacer de nuevo. Entonces, ¿nacer duele? Mamás, ¿nacer duele? Pero vale la pena, ¿sí? Y aquí vemos tres cosas cuando una persona nace: necesita cuidado, necesita alimento y necesita afecto. El cuidado es importantísimo en los primeros días, meses y años de la vida de un bebé. Tú no puedes tener un bebé y aventarlo ahí a un lado y decir pues ya, échale ganas. No, necesita el cuidado del padre o tutor, en este caso hablando de la vida espiritual. Si nacemos en Cristo, necesitamos de padres espirituales, ¿sí? Para poder crecer. Y esos padres espirituales tienen que darnos alimento. ¿Cuál es ese alimento que nos van a dar? Mira lo que dice Primera de Pedro 2:2, en la versión 60 también. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un niño cuando nace? Pues grita, ¿verdad? Y si no grita, la enfermera o el médico le da un poquito de movimiento para que grite. Pero aparte de que el niño cuando nace grita, después se calma, pero vuelve a gritar, y ya no es porque acaba de nacer, sino porque en su espíritu de sobrevivencia desea algo. ¿Qué desea? Alimento, ¿sí? Y nosotros debemos de desear espiritualmente ese alimento, gritar y decirle: Dios, yo necesito crecer, lléname de tu palabra, lléname de tu espíritu, lléname de ti para poder crecer. Todos necesitamos crecer, y duele, pero vale la pena. Y el afecto pues es de que todos necesitamos que nos amen, y todos necesitamos o tenemos la necesidad de amar. Nadie puede decir en este mundo: yo solo me la rifo, yo no necesito de nadie, yo solo puedo. No, eso no es cierto. Todos necesitamos de afecto, que alguien nos diga: te amo, te quiero, ¿sí? Y si no tienes a alguien que te diga: te amo, te quiero, por lo menos pues cómprate un perro y deja que te lama la mano, y vas a sentir su amor, su afecto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque y ya tú le puedes decir: yo también te amo, perrito mío. ¿Verdad? Todos necesitamos de afecto, todos necesitamos de cariño, de amor. Entonces eso es nacimiento. Número 2, tu dedo. ¿Qué sigue? Crecimiento. Crecimiento. Crecer duele, pero vale la pena. Crecer duele, lo vimos en la historia verídica que les di. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58, primero la Nueva Versión Internacional. Dice: manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y la versión 60, mira lo que dice el mismo versículo, 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo. Aquí está, creciendo ¿en qué?
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Crecer duele, pero vale la pena. Por ejemplo, estudiar duele, pero vale la pena. Hablando del crecimiento, estudiar duele, pero vale la pena. ¿Quién de los jovencitos que están aquí tiene muchas ganas de levantarse mañana a las 5 o 6 de la mañana para hacer su reinicio, y luego decirle a su papá, a su mamá, ya tengo muchas ganas de ir a la escuela? ¿Quién de ustedes está aquí y dice, no? Es que crecer duele, estudiar duele, pero ¿qué? Vale la pena. Y entonces para eso están los padres, tanto espirituales como físicos, que le dicen al muchacho, mi amor, pues, discúlpame mucho, ay, pero es que no quiero ir. Sacas el dedo y el pie de la cobija y lo vuelves a meter y dices, no, yo que quiero levantarme. Pero entonces los tutores o padres vienen y con ánimo y a veces con disciplina, pues dicen, te vas a la escuela. ¿Por qué? Porque estudiar duele, pero vale la pena. ¿Sí? Todos tenemos que crecer en el conocimiento, en la escritura, en la palabra. Todos tenemos que desarrollarnos, y de esa manera vamos a lograr destreza. ¿Sí? Cuando tenemos estudio y luchamos y nos esforzamos, aunque duela, vamos a ser diestros para poder hacer cosas en la vida, tanto en los dones naturales que recibimos y que aprendemos a través de los años, como en los dones espirituales que Dios nos da y que ponemos a la práctica. Estamos creciendo en el Señor, creciendo en la obra de Dios. Yo te digo algo, si tú quieres crecer en Cristo, métete a un servicio ministerial, métete a la escuela. Y en la escuela y en el servicio empezamos a practicar, como ahorita lo que estamos haciendo con los temas de reinicio. ¿Cuándo ustedes han visto todos los videos de reinicio hasta hoy? A ver, levante la mano. ¿Sí? Que por cierto también a los jóvenes, juntamente con Pedro y Gaby, el día de ayer fueron a la Lázaro, hicieron un trabajo excelente. Vamos a darles un aplauso también, todos los que participaron. Pero en el crecimiento está el conocimiento y el desarrollo y la destreza cuando nosotros llevamos a efecto lo que recibimos. Bueno, número 3. Primero, ¿qué es? Nacimiento, crecimiento. ¿Cuál sigue? Madurez. ¿Sí? No podemos quedarnos como bebés espiritualmente hablando. Sería algo no natural que un bebé que nace tenga 30 años y todavía tengas que cargarlo y tengas que darle leche y tengas que cambiarle el pañal. A menos de que tenga un problema mental o físico, definitivamente, que tengas que hacer eso por necesidad. Pero la mayoría de los que Dios nos ha dado la oportunidad de nacer y estar feitos pero bonitos en lo demás, ¿verdad? O sea que puedes mover tus manos, tus pies y todo. Pues nos enseñan ¿a qué? A ir al baño, nos enseñan a llevarnos el alimento a la boca, nos enseñan a cambiarnos, nos enseñan a muchas cosas. ¿Sí? Madurez. Y no podemos ser bebés espiritualmente hablando toda la vida. Que tengan que ir por nosotros para venir a la reunión, que tengan que ir por nosotros para hacer el tiempo con Dios, que tengan que animarnos a tomar el reinicio. O sea, si eso está sucediendo en mi vida, yo soy un bebé espiritual y necesito crecer. Y no hay problema, pero la cosa es que crezca, que un día yo diga, yo lo hago por mí mismo. Como eso sucede con los niños. Ellos quieren, algunos de ellos quieren hacer todo ellos. Y aunque le dices, deja, yo te doy el alimento, y el niño dice yo, y agarra la cuchara al revés y se pone la comida en la cabeza. ¿Y qué tienes que hacer tú? Pues déjalo. Ay, no, es que se está manchando. Déjalo, va a aprender. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer nosotros y debemos también desarrollarnos en madurez. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:12. En la versión 60, la parte final dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Y Filipenses 3, 12 al 14 dice: con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concreto en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Tenemos que ir hacia la madurez cristiana, aprender a vivir la vida espiritual con tiempo con Dios, tiempo de alimento de la palabra, tiempo de vestirnos de la salvación, de estar constantemente en la santificación, en la búsqueda de Dios, de poder desarrollarnos y crecer en los ministerios. Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 14 y 15, fíjate lo que le dice: persiste, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Crecer duele. Esta parte de madurez es: ser responsable duele, pero vale la pena. Ser responsable duele, cuesta. No queremos ser responsables. Yo no quiero en algunas cosas ser responsable, pero tengo que esforzarme y vencer ese dolor, enfrentar ese miedo y salir adelante. ¿Por qué? Porque tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que ser responsable en las cosas que me corresponden como varón, como esposo, como pastor, como padre, como no sé, empleado o patrón, no sé lo que estás viviendo, pero yo tengo que ser responsable de mis actos, de mis hechos, de lo que yo soy, ¿sí? Delante de Dios. Eso es madurez. Y ser responsable duele, pero vale la pena. Número 4, ¿qué sigue? Reproducción o multiplicación. Fíjate bien, dar a luz duele, mujeres. Se quejan mucho, ¿sí? Dice mi mujer: pues sí, porque no los tuviste tú. Dice que hicieron, no sé si sea cierto, pero sale allí en el Face unos videos donde según les ponen a unos hombres unos sensores aquí de dolor en el cuerpo que les da dolor, para ver si aguantan la cantidad de dolores que tiene la mujer en el parto, y dicen que no aguantamos ni una tercera parte. ¿Dar a luz duele, mujeres? ¿Pero vale la pena? Ve a tu muchacho ahí grandote al lado y dices: oh, vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios quiere que espiritualmente nos reproduzcamos, que nos multipliquemos, que podamos esforzarnos en compartir la palabra a personas a nuestro alrededor. Donde quiera que estemos, tenemos que estar compartiendo el evangelio en una manera práctica y dinámica, no religiosa, pero expresarles quiénes somos, qué hacemos, escuchar a veces lo que están diciendo y tener algunas semillas de la palabra de Dios para decirle: mira, yo sé que ahorita estás teniendo temor por esta situación, pero mira, a mí Dios me ayudó con esta palabra, y citarles la palabra y darles el mensaje. Y a lo mejor todavía no le estás diciendo entrégate a Cristo, pero estás dando una solución a su problema. Y puede ser que si estas personas abren su corazón a esa palabra que le estás dando, ellos van a querer más y te van a buscar, y entonces tú les vas a decir: ¿sabes qué? Para que tengas esa vida abundante necesitas entregarte a Cristo. Entonces tenemos que multiplicarnos. A diferencia de las personas, humanamente hablando, nosotros como creyentes hemos sido nacidos en Dios para la multiplicación. Yo sé que ahorita vienen etapas muy difíciles para los jóvenes y para nuestros hijos, y a veces es por diferentes situaciones, pero a veces es por egoísmo que los recién casados no quieren tener hijos. Yo he escuchado a recién casadas o jóvenes antes de casarse dicen: si yo me caso yo no voy a tener hijos. ¿Por qué? Bueno, si es por alguna causa de enfermedad, bueno, está bien. A lo mejor es una extrema necesidad económica y dices: bueno, a lo mejor nos hace falta crecer un poquito en la fe. Pero cuando es por egoísmo, porque cuando es por vanidad, imagínate. Porque ahorita ya como padres no queremos tener muchos hijos.
pero espiritualmente no es así. Espiritualmente Dios nos llamó a la multiplicación. Y entonces dar a luz duele, pero vale la pena. Mira lo que dice Mateo 28:19. Es un mandato de Jesús. Dice: id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Dios nos llama a la multiplicación. Si tú tienes el ADN de Dios, no hay vuelta de hoja. Si tenemos el ADN de Dios, lo que Él nos llama a hacer es multiplicarnos. Y la multiplicación es por el mismo ADN que tenemos. Hay algunos arbustos que se dan como plaga, que no necesitas tú sembrar la semilla, simplemente está ahí uno y sale otro y sale otro y sale otro y sale otro. Teníamos un platanal aquí en Uruapan, donde yo viví varios años. Yo viví en una casa sin terminar, de 2 pisos, varios años, pero en la parte baja había una imprenta donde trabajaba para unos misioneros, hermano David Clayton y otros misioneros. Y entonces en la entrada al dueño se le ocurrió poner pues unos platanales, y ya no me la acababa con eso, porque era una reproducción constante. Caían así los pedacitos, y por más feo que estuviera el pedazo, se agarraba a tierra tantito y se levantaba, y era una plaga. Hasta la fecha que llego a ir a ese lugar está plagado. ¿Por qué? Porque es natural. Todo lo que se tira se reproduce, toda semilla que se cae se reproduce. Y nosotros debemos ser así. Yo te animo y pido al Espíritu Santo que este día nos enseñe que Dios nos ha llamado a la multiplicación. Y compartir el Evangelio, y dedicar tiempo y esfuerzo, y todo eso duele, pero vale la pena. Amén. ¿Y cuál nos falta? El número 5, ¿qué es? La muerte. Fíjate bien, morir duele, pero morir en Cristo vale la pena. En Filipenses 1:21, el apóstol Pablo a los Filipos, en la versión 60, les dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía un problema en ese entonces, y él estaba entre que se moría y no se moría, ¿sí? Y es muy difícil una etapa así. Hemos tenido casos donde personas están entubados en el hospital, en terapia intensiva, y hay personas que hasta por un mes o más están ahí por años. Hay gente que por años está así, y es una cuestión muy difícil. Y Pablo estaba pasando algo muy fuerte, de tal manera que él estaba entre la vida y la muerte, y dice: pues si me voy, estoy contento porque voy con Cristo, pero tengo que quedarme por causa de ustedes, porque para mí el vivir es para estar en Cristo, para vivir en Cristo, para reproducirme, para crecer, pero el morir es para estar con Dios. Entonces te digo una cosa: morir duele, pero vale la pena si morimos en el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque descansan de sus obras, porque todo ya está hecho. ¿Sí? Y otro pasaje que el apóstol Pablo habla, pero ahora a Timoteo, 2 Timoteo 4, 7 y 8, está expresándole a Timoteo y le está diciendo: mira, Timoteo, vale la pena servir a Dios. Y dice: porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Morir duele, pero morir en Cristo vale la pena. Y yo me hacía una pregunta, estábamos compartiendo parte de este tema en el liderazgo ahí en Morelia, y me hacía esta pregunta: ¿qué legado voy a dejar yo cuando muera? ¿Qué legado estoy dejando? ¿Qué legado dejaría? ¿Sería un legado de problemas? ¿Dejaría un legado de deudas? ¿Dejaría un legado de dinero, pero sin una vida de Dios, sin una vida en Dios?
¿qué dejarías tú, qué dejaría yo si muero en este instante? ¿Qué legado dejaría? Ponte a pensar, ¿sí? ¿Dejaría espiritualmente a gente bebé o dejaría a cristianos maduros que aunque yo no esté, seguirían adelante en Cristo? ¿Dejaría cristianos que van a seguir siempre fielmente la palabra de Dios, o que, como dice la Escritura, en estos postreros tiempos vendrán falsas doctrinas, falsos cristos, y engañarán a muchos, incluyendo a algunos cristianos verdaderos, que se apartarán de la fe y harán tontería y media? ¿Cuál es mi legado? Si yo muero ahorita, ¿qué dejo? Y lo segundo que me venía a la mente es, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo quisieras que te recordaran? Yo me hice esta pregunta y dije, ¿cómo me gustaría que me recordaran? A lo mejor pensando diría, solamente que me recordaran como un hombre de Dios, que buscó a Dios, que amó a su familia, que amó a la iglesia, que sirvió al Señor. ¿Como una modelo? No, ¿qué pasó? Sí, gracias, hermana. Pero, o sea, hazte la pregunta, ¿cómo quieres que te recuerden? Y eso es interesante para muy buen tiempo de oración, tanto en el legado como en el recuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos dejando en esta tierra? ¿Queremos dejar bendición o maldición? ¿Queremos dejar vida espiritual o una vida sin Dios? Yo quiero animarte a que pienses en estas 5 cosas. De crecer duele, pero vale la pena, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr el nuevo nacimiento? Reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo podemos lograr el crecimiento? Ahorita estamos con el tema de reinicio. Si no has tenido tu tiempo devocional, reinicia con Dios. Hoy tocó el tema de, a ver quién lo vio en la mañana. ¿Cuál tocó el tema? Día 7, arrepentimiento, ¿no? Arrepentirse. Entonces, crecimiento y después madurez. Vamos a una madurez. Si todavía nos falta ser responsables, tenemos que ser responsables y vamos a multiplicarnos. En este año yo declaro que el Espíritu Santo viene a nosotros con un amor intenso por las almas para poder compartir el Evangelio. Dios las salva, se añaden a la iglesia y entonces todos nos gozamos porque vemos nuevos nacimientos, personas nuevas. ¿Quién de ustedes está aquí por primera vez o que tiene un mes para acá viniendo? A ver, levanten su mano. ¿Sí? ¿Podemos darles un aplauso? ¿Sí? Un fuerte aplauso. Mira, el nuevo nacimiento. Y la muerte. Yo quiero vivir para el Señor y morir en el Señor cuando Él lo disponga. Yo te quiero invitar a ponerte sobre tus pies. ¿Qué te está doliendo pero que es bueno para crecer? ¿Qué necesitas? Pedir la ayuda del Espíritu Santo. Decirle, Dios, en este proceso que estoy pasando, yo quiero crecer, no importa que me duela. Yo quiero crecer, porque lo que Dios quiere este año en nuestras vidas es hacernos crecer, ir a un nivel más alto de vida espiritual, ir a un nivel más alto de vida de oración, ir a un nivel más alto de meditación y de la escritura de la palabra, ir a un nivel más alto de amarnos unos a otros, ir a un nivel más alto de amar a los que Dios ama y que necesitan también ser salvos, ir a un nivel más alto siempre para que en el día que Dios quiera y nos recoja, lo que abramos los ojos en nuestro espíritu es contemplar a Jesús y poder estar con Él para siempre.